Hola, hola gente, ¿cómo están? Qué gusto saludarlos martes de una semana que termina en el Gran Premio de Miami y por supuesto hay mucho que contar. Parece que el fin de semana va a estar tormentoso. No lo sé todavía con el clima en Miami, pero sí tormentoso para Red Bull. Habló Helmut Marko y dijo que la cosa está complicada. Tenemos sprint este fin de semana. ¿Podrá Ferrari repetir lo que hizo en Shanghai? Sabemos por qué y qué puede suceder, pero también la Ferrari sufre. Dijeron por ahí que Lando Norris podría ser el nuevo Ricciardo. Les contaré también qué tiene que pasar para que esto suceda. Habló Aníbal Colapinto, el papá de Franco, en un acto que se realizó en el Automóvil Club Argentino de Buenos Aires y dijo en qué está Franco y cuál es la esperanza del padre para que el nene empiece a correr. Hubo cambio en las sanciones en esto de la reglamentación por las cosas que pueden decir los pilotos en caliente. Hizo punta a la gente del rally, los pilotos de rally, pero ahora se traduce a la Fórmula 1. Y hay nuevo vestuario de Ferrari para Miami, aunque también habrá durante el año otras mejoras, como ocurre normalmente con los equipos de fútbol, van cambiando indumentaria para que la gente vaya comprando lo que sea posible para vender ese merchandising. El saludo de siempre, les doy el agradecimiento por estar con nosotros, saludo particular y un abrazo muy grande y el agradecimiento de siempre a nuestros patreones que nos apoyan, nos aportan el valor de un café por mes, nos ayudan muchísimo para todo esto. Así que si les gusta el contenido, dejen likes. No se olviden que este fin de semana vamos a estar con la gente de motorsport.com Latinoamérica narrando la carrera junto a ellos con toda una cuestión nueva. Así que los esperamos en la plataforma de Motorsport para acompañarnos. Pero empezamos con el RB21. ¿Saben ustedes que es un auto que funciona muy bien en los circuitos largos o de gran velocidad, como lo fue Arabia Saudita, como lo fue Japón, pero después en circuitos como Bahrein, por ejemplo, que son un poco más trabados, o como lo será el circuito de Miami que tendremos este fin de semana, el RB21 sufre bastante. ¿Con qué sufre? Fundamentalmente con el calor. Recuerden que en Bahrein habían traído nueva tapa de motor, nueva refrigeración de los frenos traseros y algún tipo de modificaciones para que el auto sufra menos con el desgaste de neumáticos. Este circuito en particular tiene algunas cuestiones importantes. Uno es algunas curvas que no son tan rápidas, por ejemplo la que pasa por debajo del Turnpike, que es curva y contracurva, si no me equivoco son la 10 y la 11, o 9, 10 y 11, que son esas curvas bastante cerradas, y saben ustedes que en el paso por los curves, por los pianitos, y lo que tiene que ver también con la aceleración en la salida de curva, tiene algunos problemas este auto, el Red Bull, sobre todo de Max Verstappen, aunque también sufre con ello Yuki Tsunoda. Parece ser, y según ha dicho Helmut Marko, que todo se remitirá a lo que haga mayormente McLaren, porque tienen el mejor carro, porque tienen el auto que funciona mejor en cuanto al desgaste de neumáticos o el no desgaste de neumáticos, y el tema de la temperatura va a ser muy importante. Recuerden ustedes que durante la carrera de Bahrein, con la gran temperatura que hubo, y no hablo de la carrera, sino hablo de las pruebas libres 3, que fueron durante el día, y este circuito de Miami se corre a las 3 de la tarde, hora local, va a ser muchísimo calor, alrededor de 35, 36 grados, y con esto sufre muchísimo el Red Bull. Por eso hablan de que el auto a vencer será, sin duda, el McLaren, pero creo que dudan de lo que vaya a poder ser. En Bahrein, de día, el auto de Max Verstappen era 0,8 segundos, 8 décimas, más lento por vuelta que el auto de Norris o de Piastri. Así que tienen un panorama de lo que podría ocurrir. Nos cambiamos de vereda y nos vamos con Ferrari. Algo muy interesante estuve leyendo que tiene que ver con cómo funciona la Ferrari en determinadas cuestiones. Saben ustedes que últimamente, y después de la sanción que le cayó a Lewis Hamilton por el tema de la altura o por el despeje del auto, del suelo del auto al piso, el piso del auto al suelo de la pista, por haber desgastado más la placa esa que tiene de madera y tungsteno, tuvieron que levantar las suspensiones y esto hizo que el auto perdiera un poco de rendimiento, tiene poca carga aerodinámica este auto, entonces evidentemente sufre en circuitos particularmente como el que se nos viene en Miami. Obviamente están esperando que lleguen las actualizaciones que llegarán para el próximo fin de semana, que será la próxima carrera, que será la de Imola, allí en Italia, donde esperan poder resolver algunas de estas cuestiones, aunque algunas voces se alzan diciendo que no es un tema muy fácil de resolver. Esto de tener más carga aerodinámica, pero a su vez no de gastar neumáticos, siempre es una cosa opuesta a la otra y cambia muchísimo. En China, recuerdan ustedes que el que ganó el sprint
fue Lewis Hamilton. Claro, ¿cómo lo hizo? Mitad de carga de combustible, con lo cual el auto está más liviano, se pueden apretar un poco más las suspensiones, el auto viaja mucho más cerca del piso. Esto hizo que Lewis Hamilton se alcanzara con el primer triunfo hasta ahora que tiene él y que tiene Ferrari este año como victoria, digamos, ¿no? El tema es que entre el sprint ese y la carrera no tocaron prácticamente el auto porque no hay más pruebas libres. Entonces el auto quedó más o menos como estaba. Claro, cuando le ponen toda la carga de combustible, el sprint con la mitad de combustible, la carrera completa con toda la carga, el auto se agacha más, empieza a rozar la placa abajo y esto hizo que obviamente no diera con los 0,9 milímetros que pueden tener de despeje, que puede tener de desgaste la placa debajo del auto, y esto hizo la suspensión del auto de Hamilton y la desclasificación, por supuesto, en esa carrera. No en el sprint, que sí quedó como triunfo para Lewis Hamilton. Ahora nos encontramos en la misma posición. Si bien el auto sufre y sufre también con la temperatura, desgaste de neumáticos y todo esto, van a tener la chance que con la mitad de combustible puedan el auto bajarlo un poquitito más, cosa que ahora sí debería ser corregido antes de la carrera. O sea que si le va muy bien en el sprint a Hamilton o a Leclerc, nada quiere decir que esto se vaya a repetir en la carrera. Y sigue teniendo problemas evidentemente el Ferrari, sobre todo en esto de alcanzar la velocidad que necesita o el rendimiento, eso que digo yo, el 110% de poder hacerlo en clasificación, porque hasta ahora el déficit pasa por ese lado. Después en carrera han recogido bastantes puntos, sobre todo Leclerc, en esto de acercarse a los punteros, y me parece que tiene un auto un poco mejor, pero la diferencia entre uno y otro piloto es mínimamente de medio segundo por vuelta en carrera, y esto lo está afligiendo muchísimo a Lewis Hamilton, que se ha tomado esta semana y la semana pasada como para estar en el simulador y tratar de ver si le encuentra la manera de conducir este auto. Una cosa que decía Carlitos Sainz ayer, que yo lo comenté en el video de ayer, pero también lo hablamos en el podcast de anoche, que está en Spotify, si quieren ir a escucharlo, es el tema de que cuando uno está muy apretado de tiempo y está corriendo, por ejemplo, en la Q3 para clasificar, muchas veces no se piensa, el auto viene absolutamente al límite, entonces el piloto no puede pensar, y cuando utiliza la memoria muscular, eso te lleva a la conducción del auto anterior. Le pasa a Carlos, que pasó de Ferrari a Williams, o a Hamilton, que pasó de Mercedes tras 12 años a Ferrari. Y eso te cambia la zona donde uno frena o donde acelera, donde hace los cambios. Y evidentemente esto le está costando bastante a Lewis Hamilton, que esperamos que este fin de semana mejore un poquitito. Johnny Herbert, el ex ganador de Gran Premio de Fórmula 1 y actualmente funciona como comisario deportivo en la FIA y en las carreras de Fórmula 1, tiene una visión muy interesante con respecto a lo que pasa en McLaren. Esta pelea que Marco predijo en realidad, diciendo que la pelea entre Piastri y Norris iba a ser tan importante, que eso le iba a servir a Verstappen como para estar siempre a tiro en el campeonato de pilotos. Y eso está ocurriendo ahora. Si bien la distancia se acrecentó un poco, ya que Piastri ahora está como primero del campeonato de pilotos y le sacó 10 puntos a Norris y un poco más a Verstappen, lo que dijo Marco tiene sentido, y en algún momento la gente de McLaren va a tener que tomar la determinación cuál de los dos pilotos tiene más chance de poder ser el que vaya por el título contra Max Verstappen en el campeonato de pilotos. Queda claro, y también salió Andrea Stella a defenderlo a Norris, y salió Sebastián Vettel a defenderlo a Norris, de que Norris es un poco más propenso a sufrir el tema de las críticas y a no poderse aislar de lo que ocurre a su entorno, mientras que Piastri, desde su modo zen, esto de correr, sabiendo qué es lo que tiene que hacer, bien preparado mentalmente, muy con su mentalidad puesta en lo que tiene que hacer en la pista para poder ganarle a Verstappen, y se ha ganado el respeto de Verstappen, lo cual no es poca cosa, hace que dentro de muy poco tiempo, y yo creo que en este fin de semana o cuando corramos en Imola, cuando se definan esas carreras, de acuerdo a quién gane, le va a tocar a Andrea Stella y posiblemente a la gente de McLaren, a Zak Brown tal vez, tomar la determinación de a qué piloto se va a favorecer en esto de ayudarlo con el otro piloto para ir por el campeonato de pilotos. Dice Johnny Herbert que posiblemente Norris se transforme en el Richardo de Red Bull. Esto quiere decir, si la exigencia, más allá de lo que existe hoy en día en la propia carrera, le toca a Norris pelear en desventaja o en menores condiciones que su compañero de equipo, que tenga la chance o que decida marcharse de McLaren para buscar algún otro
equipo donde pueda ser el piloto número 1. Tiene un contrasentido esto mismo que estoy diciendo, porque si vos llegás a una escudería nueva seguramente vas a estar debajo del otro piloto que está y tendrás que rendir lo suficiente como para poder llegar a ser piloto número 1 de esa escudería, salvo que llegues a una escudería vacante, lo cual también es bastante complicado en estos momentos con todo el movimiento de pilotos que ha habido y no hay muchos lugares disponibles como para que Norris diga así, bueno, me voy a manejar un auto ganador y voy a volver a ser el piloto número 1 del equipo. Lo que debería hacer, en mi criterio, es enfocarse, olvidarse de las críticas. Es más rápido muchas veces que su compañero de equipo, pero en definitiva después en carrera termina penando, o cuando hay que clasificar y realmente sacar lo que necesita el auto termina penalizando, y allí es donde empieza a pagar el precio de ser hoy el piloto número 1, lo cual está en duda de podría ser el piloto número 2. Les comentaba que Mohammed bin Sulayem, el presidente de la FIA, primero había sido muy duro con esto de sancionar las palabrotas o los improperios que se dicen en la radio durante las carreras o durante las pruebas. Y esto se extendió o inició, casi les voy a decir, con el World Rally Championship, donde, claro, los pilotos vienen a 1000 por hora también con 1000 pulsaciones, corriendo 200 kilómetros por hora entre árboles, con saltos, con badenes, con curvas cerradas. Y obviamente eso se sale de contexto, o se sale de control, mejor dicho, entonces los pilotos empiezan a decir muchísimas cosas. Parece que Bin Sulayem ahora ha estudiado el asunto, porque a partir de una sanción bastante complicada que le puso al piloto de rally de Hyundai, Adrián Fourmaux, que le aplicaron una multa de 10.000 euros y quedó pendiente una multa de 20.000 euros si volvía a repetirse. Después se juntaron los pilotos del World Rally Championship, así como también de otras disciplinas que maneja la FIA, otras categorías, y los pilotos dijeron que no se podía sancionar todo lo que tuviera que ver con las reacciones en caliente, con lo cual las malas palabras dichas durante las carreras o en las entrevistas en televisión realizadas apenas terminada una serie o un segmento, obviamente no serán consideradas. Entonces ha dicho Bin Sulayem que tras los comentarios constructivos de los pilotos de nuestros 7 campeonatos del mundo que la FIA obviamente rige, van a considerar introducir mejoras en el apéndice B, este es el reglamento. Como antiguo piloto de rally entiendo la exigencia a las que se enfrentan la mayoría, escribió Bin Sulayem. Dice, los humanos hacen las reglas y los humanos pueden mejorar las reglas. Este principio de mejora continua es algo en lo que siempre he creído y está en el corazón de todo lo que hacemos en la FIA, a pesar de que algunos lo acusan de ser bastante personalista y autónomo en cuanto a las cosas que va tomando. Evidentemente también tiene que ver con que no le conviene a la FIA cuando trata de mostrar una imagen y de vender sus productos que pilotos como Max Verstappen agarre un micrófono y no diga absolutamente nada, o que se excuse de hablar frente a las cámaras porque dice que todo lo que pueda decir puede generarle una controversia y un problema. Y por otro lado también esto de que los pilotos de rally opten por hablar solamente en su lengua materna cuando hay estonios, hay noruegos, hay finlandeses, hay franceses, bastante complicado porque el idioma que se usa normalmente para todo esto es el inglés. Bueno, las novedades de Ferrari en cuanto a la indumentaria, les comentaba que Ferrari ha presentado la ropa que utilizarán los pilotos este fin de semana, pero sobre todo la ropa que usarán normalmente. Estamos hablando de una remera, de una camiseta, que predomina el color blanco con los colores con vivos rojos y siempre están, por supuesto, los sponsors de Ferrari clavados allí en el pecho de esta camiseta. A diferencia del azul que se había usado el año pasado, este año la camiseta es blanca, tiene los vivos rojos en las mangas cortas y por supuesto en la mitad del cuello. Y después los sponsors, estas camisetas están obviamente diseñadas por Puma, allí figura Puma, que también hace los zapatos para los corredores. Hewlett Packard, Shell, IBM, Ferrari, Unicredit y Seba son los sponsors que aparecen en el pecho de esta camiseta blanca. Y también este fin de semana, mejor dicho, mañana, el 30 de abril, se van a presentar lo que van a ser la indumentaria deportiva ya de los pilotos. Hablamos del mono con todas las alternativas que tienen para subirse a esta Ferrari que va a competir en el Gran Premio de Miami. Veremos con qué suerte. Y el próximo tema, que es el último en este día de hoy, quiero hablar de lo que pasa en Aston Martin. Les contaba ayer que están utilizando ya el nuevo túnel de viento, que si bien ya estaba en forma de utilizarse, esto lleva toda una forma de adaptación de lo que leen
computadoras y de lo que se puede sacar. Se fue pasando del túnel viejo al túnel nuevo en las instalaciones de Silverstone que tiene Lawrence Stroll allí en Aston Martin, y tienen muy buenas expectativas con estas piezas que van a llegar el próximo Gran Premio en el circuito de Imola de Enzo y Dino Ferrari. ¿Por qué Adrián Newey decidieron en conjunto ya el 3 de marzo, cuando Adrián empezó a trabajar, que no iba a trabajar en el auto del 2025? Es muy común verlo, y todos los técnicos e ingenieros que trabajan en la fábrica de Aston Martin allí en Silverstone, de pasar por la oficina de Adrián, y Adrián está siempre metido en su tablero dibujando, cambiando cosas, y a su vez casi ni va a las reuniones corporativas. Él prefiere tener reuniones un poco más chicas y tratar de mejorar todo lo que tiene que ver con los procesos, y esto es muy importante, sino que lo digan Oaks o que lo diga Stella de McLaren y de Williams, por supuesto, en esto de Alpine, en esto de cambiar los procesos para que las cosas funcionen lo mejor posible. Cuando se dieron cuenta que el AMR25 de Aston Martin no funciona, claro, algunos pensaron, está Adrián Newey, ¿por qué no le dicen a Adrián Newey que se aboque un poquitito a este auto y trate de buscarle la alternativa para que mejore? Según el pensamiento de Adrián Newey, pero también eso consensuado con Lawrence Stroll, ellos se enfrentan no solamente al cambio de motor. No se olviden que Mercedes se va de Aston Martin, llega a Honda ahora, pero por ejemplo la caja de cambio que llegaba con el motor Mercedes ya no llegará más, con lo cual ellos tienen que fabricar su propia caja de cambios, la adaptación al nuevo chasis, y no se olviden que las reglas del 2026 son absolutamente nuevas, y el molde de lo que existe hoy, que es el auto del 2025, no sirve para el 2026. Con lo cual, que Adrián Newey se vaya a meter en esto de mejorar el AMR25 no tiene ningún sentido, y sí tiene sentido cualquier falta o cualquier demora o cualquier interrupción en el proceso del diseño del auto del 2026 podría tener consecuencias nefastas para todo el equipo que aspira en el 2026, y esto lo dice particularmente Fernando Alonso. Se queda solamente en la Fórmula 1 porque quería trabajar con Adrián Newey, un diseñador que peleó durante tantos años, y ahora que quiere trabajar con él para ver si puede conseguir triunfo, la famosa 33, y claro, el campeonato de pilotos para que sea su tercer campeonato mundial. Así cerramos las noticias del día de hoy. Por supuesto estaremos mañana. No se olviden que jueves tenemos previa de lo que será el Gran Premio de Miami. Viernes tendremos la prueba libre número 1, la clasificación para el sprint. El sábado tendremos sprint y tendremos clasificación para la carrera, y el domingo tenemos la carrera. Este fin de semana en particular les pedimos a todos nuestros seguidores que busquen, si bien algunas cosas se van a estar dando por la plataforma nuestra de YouTube de Geek Sobre Ruedas, pero que nos acompañen en lo que estamos haciendo con Motorsport. Esperamos que mucha gente nos acompañe. De hecho, el chat que normalmente tenemos va a estar colgado en la plataforma de Motorsport, así que les pedimos que nos acompañen en esta. Una vez más les pedimos que nos ayuden, pero si ustedes disfrutan también de esto, por supuesto lo pueden hacer. Gracias por todo, gracias a los patreones, gracias a todos los miembros, a los que suscriben. No se olviden de suscribir, de dar like a los videos, de compartir, y seguiremos con muchas noticias, muchas más. Yo les mando un abrazo.